Mi papá es un chanibyo de pura cepa. Mi mamá. Una aficionada a los videojuegos otoñe. De pequeño se quejaban de que me veía arrugado y raro. Pero entonces, cuando cumplí 5 años, de repente decidieron que era bastante mona. Desde ese momento aplaudieron en perfecta sincronía y declararon con total convicción: habían dado a luz a una protagonista. Papá fue primero. Mi hija obviamente es la heroína de un anime de batallas sobrenaturales. Algún día salvará el mundo. Mamá se burló. Tonterías. Mi bebé es claramente la protagonista de un juego de otoño, destinada a tener no uno, sino 5 o 6 intereses amorosos perfectos a su alrededor. ¿Y yo? Me quedé mirándolos y pensé, ¿alguien se molestó en preguntarme qué quería? Bienvenidos al canal de Iya Story. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. La historia comienza. Siendo sincera, creo que soy la persona más madura de esta casa. Nunca he podido entender cómo mis padres terminaron siendo padres. Justo ahora están discutiendo de nuevo sobre en qué tipo de heroína de anime estoy destinada a convertirme. Me siento en el sofá, inexpresiva, con una piruleta colgando de los labios viéndolos discutir. Después de un rato seguían sin llegar a una conclusión. Entonces mi padre se marcha hecho una furia y regresa agitando un ejemplar de la revista Jump, señalando con entusiasmo al apasionado protagonista shounen de la portada. Cariño. No escuches a tu mamá. Este es tu camino. Por si acaso el mundo se acaba algún día, debemos estar preparados. Miro el cómic. Luego a mi papá. Papá, ¿intentas enseñarme a hacer un gan de pasas? Hace una pausa. Entonces sus ojos brillan como fuegos artificiales. ¿Oíste, cariño? Ella sabe lo que es un Rasengan. Para no ser menos, mi mamá rápidamente abre un juego otome y me pone un control en las manos. No le hagas caso a tu papá, Haruno. Hazle caso a mamá. Dejé el control en silencio y volví a mi paleta. Durante la cena siguen discutiendo, inmersos en un acalorado debate sobre mi futuro. Finalmente llegan a un acuerdo. Ya sea una heroína de batalla o una heroína otome, lo más importante es ser genial primero. Como decía mi madre, una buena heroína solo atrae a los amantes perfectos porque es increíble. Y mi padre asintió, sin habilidad, sin salvación del mundo. Eso es una tontería. ¿Cómo se cría a una protagonista de primer nivel en el mundo actual? Estudiando, obviamente. Mis padres están de acuerdo en eso. Más tarde esa noche, mientras intentaba dormir, aún podía oírlos susurrar en la sala, discutiendo cómo criar a una actriz principal como Dios manda. Me di la vuelta y me tapé la cabeza con la manta. A la mañana siguiente ambos salieron del dormitorio tambaleándose con ojeras. Criar a un hijo es muy difícil. Gruñeron al unísono. No es solo culpa suya. Criar a alguien como yo que ni siquiera ha empezado la primaria, es difícil en cualquier lugar, sobre todo en esta nueva era. Ninguno de los dos proviene de una familia adinerada. Según ellos, ambos crecieron en el campo. Después de graduarse, trabajaron duro durante un tiempo. Pero entonces se dieron cuenta de que la vida como empleados corporativos no era lo suyo. A menos que tuvieran vacaciones largas, ¿qué sentido tenía? Así que ambos dejaron sus trabajos estables y optaron por puestos con menos sueldo pero más tiempo libre. Pensaban que les iba bastante bien. Hasta que investigaron las escuelas y descubrieron que las buenas escuelas primarias requerían viviendas zonificadas. Viviendas zonificadas. El santo grial. El asesino de la cartera. Pase lo que pase, nuestra futura heroína no puede perder en la línea de salida. Mi papá declaró golpeando la mesa como si estuviera en una obra de teatro. Dejó su trabajo de ocio y aprovechando su experiencia y conocimientos técnicos, se abrió camino a duras penas en una gran empresa. Yo tenía 5 años. No sabía que era una vivienda zonificada. Sabía que papá ya no estaba en casa los fines de semana. Un fin de semana raro cuando sí estaba, decidieron llevarme al centro comercial. De alguna manera, como siempre, terminamos en la misma tienda de anime que visitábamos siempre. Mamá se paró frente a una pared de brillantes insignias de personajes, mordiéndose el labio y susurrando de esposo en voz baja.
Papá miraba fijamente el cartel gigante que anunciaba un sorteo de lotería premium. Mamá le tiró de la manga. ¿Cosas de la serie de Kojima? Demasiado caras. Vamos. Papá le agarró la mano. Ya los tienes. No compres duplicados ni los mires. Mientras tanto me levantaban y mecían como una bolsa de compras atrapada en su tira y afloja. Finalmente volvimos a casa en metro. Los dos se sentaron en el suelo de la sala, suspirando al unísono. Incliné la cabeza y junté sus manos con suavidad. Papá, mamá. No compren nada demasiado caro. Y no compren duplicados. No dijeron nada. Solo hicieron pucheros y me miraron fijamente. Pensé un segundo y luego añadí, voy a ser una futura heroína que salva el mundo y encuentra al hombre guapo perfecto. Tienen que escucharme. Entonces me dirigí al estante lleno de su mercancía de anime y dije, necesitaremos una casa grande para que todos los tíos guapos tengan donde quedarse. Juro que no me lo estoy inventando. La frase que más escucho en casa. Necesitamos construir una habitación y taza para nuestras insignias, acrílicos y Nendoroids. Pero por desgracia, la casa por la que mis padres se pelearon a brazo partido cuando se casaron solo tiene una habitación. Ni siquiera yo tengo mi propia habitación. Así que, claro, su adorada mercancía tampoco. Vivir en la gran ciudad facilita comprar cosas de anime, claro. ¿Pero casas? Pequeñas y carísimas. ¿Un lugar más grande? Totalmente fuera de presupuesto. Para este pequeño apartamento de una habitación, ya están pagando una hipoteca enorme cada mes. ¿Cómo sé que es mucho? Porque cada vez que vence el pago, mi madre se queja de cuántos maridos más de 2 habitaciones podría haber comprado con ese dinero. Ser padres es difícil. Incluso yo que soy un niño de verdad, lo noto. Compremos menos. Compremos con inteligencia. Vayamos con calma. Ofrecí mi tono más maduro. ¿Entendieron el mensaje? Creo que sí. Quizás demasiado bien. Porque los maridos de mi madre empezaron a desaparecer sin hacer mucho ruido. Donde solía comprar una caja entera de insignias para un personaje. Ahora la veía a menudo mirando con anhelo las que empaquetaba y le entregaba al mensajero. En aquel entonces no lo entendía. Solo pensé. Algo faltaba. Algo que ella amaba. Y hacía que la casa se sintiera extraña. No sabía cómo explicarlo. Cuando cumplí 6 años, se suponía que debía empezar primer grado. Pero las reglas se habían endurecido. No podías matricularte a menos que tuvieras al menos 7 años. Mamá simplemente se encogió de hombros. No es para tanto. De todas formas, no tenemos la propiedad correcta en la zona escolar. Habían oído que los niños de hoy en día aprenden un montón de cosas a una edad muy temprana. Nuestra vecina, la tía María, siempre presumía de lo bien que su hija había participado en un concurso de talentos del colegio. Papá dio un golpe en la mesa. Nuestra niña va a ser protagonista. No podemos dejar que se quede atrás. ¿Qué debería aprender? Mamá buscó todos los juegos Otome en su teléfono. Esta heroína es pintora. Este es diseñador. Lo cual es parecido. Este lucha. Este dirige una empresa. Uy, este es demasiado avanzado. Al final, me apuntaron a clases de arte y taekwondo. Según papá, para salvar el mundo primero hay que entrenar el cuerpo. El hambre. Eso es parte de la misión. En cuanto al arte, mamá insistió en que era el que más se parecía a las habilidades de sus heroínas favoritas. Pero sin duda la escuché susurrándole a papá. Cuando Haruno aprenda a dibujar, podrá empezar a hacer fan art para mis personajes. Llevo años sufriendo de envidia artística. Cuando me dejaron en taekwondo, mi madre temía que me echaran inmediatamente por mi pequeño físico. Pero resulta que había muchos chicos de mi edad allí. Suspiró aliviada, más convencida que nunca de que habían tomado la decisión correcta. Al final no pudimos conseguir una casa en un buen distrito escolar. ¿Quién puede? Si pudiéramos permitírnoslo, no estaríamos hacinados en este pequeño apartamento de una sola habitación. Mis padres decidieron que ya no estaba en la edad en que los niños y las niñas compartían espacios libremente.
Pero en casa solo había una cama. Así que papá dejó de venir a la habitación por la noche y dormía en el sofá de la sala. Terminé yendo a la escuela primaria pública local cerca de nuestro apartamento. Pero las escuelas primarias modernas no solo presionan a los estudiantes. Los padres también están bajo presión. Las clases empezaban a las 8:30 en punto. No se permitía llegar temprano. La salida era a las 5. La oficina de papá estaba a 1 hora de distancia, y trabajar horas extras era parte de su vida. Mamá trabajaba en la ciudad, así que estaba más cerca, pero salía del trabajo a las 6 de la tarde, mientras que las clases terminaban a las 3:30 de la tarde. Y las reglas escolares eran estrictas. Los niños como yo de primaria, no podíamos salir solos del campus. Uno de nuestros padres o un adulto autorizado para recogernos tenía que firmar la salida. O si no, íbamos a la guardería. Pero era cara y siempre estaba llena. Así que todas las tardes me sentaba en un banco junto a la puerta del colegio, esperando. A veces, hasta que oscurecía. Pero lo peor llegó hace unos días, cuando la escuela envió una carta a casa. Según la política, si un padre no recoge a su hijo a tiempo 3 veces seguidas, la escuela se reserva el derecho de contactar a los servicios de protección infantil. Mis padres entraron en pánico. No tenían parientes en la ciudad. ¿Amigos? Claro, pero todos trabajaban. Por fin, mi mamá tuvo una chispa de inspiración. ¿Y qué hay de la tía María, la de abajo? Está jubilada. Es amable. Quizás te ayude a recogerte. La tía María, la alegre anciana que vivía abajo, siempre había sido amable conmigo. Incluso en el jardín de infancia, me daba bocadillos a escondidas con una sonrisa. De verdad que no tenemos otra opción, tía María, dijo mi mamá, casi disculpándose. No hay nadie más. Eruno y yo tenemos que trabajar. Es solo todos los jueves por la tarde, añadió mi papá. Y te pagaremos $100 al mes como agradecimiento. La tía María vivía sola. Solo había visto a sus hijos por aquí durante el Año Nuevo chino. Ella estuvo de acuerdo. Mis padres finalmente respiraron aliviados. Por una vez, no los mencionaban en el chat del grupo de padres de la escuela. Pero la paz no duró. Ese invierno, la nieve cayó con fuerza y rapidez. Un día, la maestra publicó en el chat: debido al hielo en las carreteras, recomendamos a las personas mayores que no ayuden con las recogidas. Por favor, coordinen con un padre u otro adulto más joven. La seguridad es lo primero. La tía María ya no podía ayudar. Mamá no tenía otra opción. Empezó a salir temprano del trabajo todos los jueves. Papá ya trabajaba horas extras todas las noches. No había forma de que pudiera seguir tomándose tiempo libre. 7 jueves seguidos. Mi mamá se fue temprano. Luego, durante las vacaciones de invierno de mi primer año, la despidieron. Sin indemnización. Sin aguinaldo. Solo una breve carta que la despidió. Cuando vino a recogerme ese día, tenía la mirada perdida. No entendía. ¿Por qué la misma mujer que siempre bromeaba sobre faltar al trabajo ahora sollozaba en el hombro de papá? Lo vi frotándole la espalda y secándole las lágrimas con la otra mano. Estaba demasiado cansado para recordar lo que dijeron esa noche. Lo único que sabía era que al día siguiente, mamá había vuelto a ser la misma, tan ruidosa como siempre. Gritó: «Pero que ninguna empresa quiere un empleado que desaparece cada jueves». Cualquiera que me escuchara pensaría que salgo corriendo a celebrar las ofertas locas de los jueves. Y así, sin más, mamá decidió emprender. Si la escuela de Eruno me necesita todos los jueves este año, dijo, ¿y si cambia el horario el año que viene? ¿Y si hay una reunión sorpresa de la Asociación de Padres y Maestros? Ningún jefe quiere un empleado que esté ausente la mitad del tiempo. Así que papá empezó a trasnochar después del trabajo investigando ideas con ella. Mamá consideró abrir un puesto de desayunos, pero eso significaba madrugar demasiado y no podía hacerlo sola. Papá acababa de recibir un aumento. El trabajo era duro pero estable y con buenos beneficios. No querían que renunciara y se uniera a ella. Entonces, un día, mamá se topó con un fanfic.
El protagonista masculino era un agente encubierto disfrazado de vendedor de perritos calientes. Eso fue todo. La chispa. Hizo pedidos de suministros de inmediato, gracias a que Speedy Express seguía operando durante las fiestas, y a un pobre dueño de un cobertizo de herramientas que estaba a punto de cerrar para Año Nuevo cuando lo bombardearon con: por favor, jefe, necesito esto de verdad. Solo un envío más. Te lo ruego, lo necesito. Envíalo por Speedy Express. Se acepta pago contra reembolso. El dependiente cedió y corrió al almacén en su último día de trabajo para empacar su pedido. Después de las fiestas, mamá se compró un carrito callejero. Iba a vender perritos calientes. Es algo que puedo manejar sola, dijo. Y si Eruno necesita algo en la escuela, estoy cerca y puedo ir corriendo. Aparcó el carrito cerca de una entrada del metro. Sin comisiones para vendedores, con mucho tráfico peatonal. Mamá siempre había sido buena cocinera. Y sus perritos calientes estaban riquísimos. Después de solo un mes, calculó las cifras. Vaya, ganaba más que en su antiguo trabajo. Sonreía de orgullo. Me sentí un poco culpable. Mamá, dije con vacilación, antes trabajabas 5 días a la semana. Ahora estás ahí fuera todos los días. A menos que hiciera mal tiempo y el carrito no pudiera subir, casi nunca descansaba. La parada del metro estaba cerca de mi escuela, así que ya no tenía que esperar en una tienda de té con leche. Iba directo a su puesto después de la escuela. Al principio mamá no quería que me quedara por ahí. Eruno, déjame acompañarte a casa primero, insistía. Luego vuelvo. Pero no quería irme. Quería ayudar. Aunque solo fuera repartiendo cosas o envolviendo perritos calientes, quería hacer algo. Pero mamá me bloqueó suavemente con el brazo. Cariño, dijo mamá, mirándome con el ceño fruncido desde detrás de su carrito de perritos calientes. Estás destinado a ser el protagonista de la vida. Deberías estar rodeada de gente excepcional, no rondando un puesto callejero. La miré a la cara. Pero mamá, dije en voz baja, hasta un personaje principal quiere estar con su mamá. Eso fue todo. Ella cedió. Al día siguiente su carrito tenía un segundo taburete. Incluso instaló uno de sus viejos tableros de personajes, el que tenía impreso su correo favorito como fondo improvisado. Aún así, no me dejó ayudarla. Simplemente pude sentarme a su lado y leer. Al anochecer, cerraba la tienda y nos íbamos a casa. Para cuando estaba en 3er grado podía ir y volver de la escuela caminando sola. Y me di cuenta de algo. Cuando estaba con mamá nunca le dedicaba toda su atención al trabajo. Siempre me estaba mirando, siempre distraída. Así que dejé de acompañarla. Antes solo veíamos a papá tarde por la noche, después de que saliera del trabajo. Ahora mamá también estaba en casa por las tardes. Pero estaba más feliz que nunca. Ella sonreía y decía que el negocio prospera por las mañanas y las noches. Durante el día simplemente me dejo llevar e incluso descanso un poco. Incluso tomándose un día libre a la semana, ganaba un 50% más que en su antiguo trabajo de oficina. Con mamá feliz, papá y yo también lo estábamos. Si papá no estaba trabajando horas extras, corría a ayudarla después del trabajo. En sus días libres, mamá también descansaba. A menudo los pillaba dándose pequeños masajes en los hombros en los momentos tranquilos. Cuando llegué a 4º grado, ascendieron a papá. Su sueldo se duplicó. El día que le entregó el sueldo, mamá sonrió tan grande que casi se le desvanecieron los ojos. Para entonces nuestra casa se había vuelto pequeña. No porque fuera más pequeña, sino por mi culpa. Mis libros de texto y material escolar me estaban invadiendo. Ya no había espacio para sus insignias y figuras de anime. Así que lo guardaron todo. Una tarde lo sorprendí revisando su colección. Mamá dijo, este y aquel. Vamos a venderlos. Papá tomó una foto con su celular. Esta ya cuesta $8. Mamá le arrebató el celular. ¿Qué? Lo compré por 35. Incluso en oferta, debería valer al menos 18. Se agarró el pecho. Menos mal que dejé los duplicados cuando Aruno tenía 5 años.
Si aún los tuviera, me partiría el corazón. $8. Ni hablar, me lo quedo para tener recuerdos. Papá pasó a sus preciadas figuras. Esta me costó 350 cuando la compré. Ahora solo vale 120. Se animó de repente. Emma, mira esto. Lo compré por 180 entonces y ahora está en 1300. ¿Tanto? Aruno, ¿lo vendemos? Lo pongo en 1500. Si alguien muerde el anzuelo, lo dejo ir. Trato hecho. Por cierto, Emma es mi mamá. Tiene demasiados maridos 2D. ¿Y papá? Él mismo tiene varias esposas de anime. Así que nunca se llaman marido o mujer. Solo por su nombre. En un par de idas y venidas, metieron en cajas todo aquello de lo que no se atrevían a desprenderse y lo guardaron en un armario. ¿Y qué cosas podían dejar ir? También las metieron en cajas y las apilaron junto a la puerta. El viejo expositor, antes lleno de artículos de anime, ahora estaba lleno de mis libros. Mamá sonrió. Ahora Aruno tiene un escritorio. Para celebrar mi nuevo escritorio, mamá y papá me llevaron a una panadería cerca de la escuela y me consiguieron una tarjeta de socio. Ahora, si quieres pastel, me dijo, solo dales nuestro número de teléfono. En ese momento, no entendía por qué valía la pena celebrarlo. Hasta más tarde, cuando mamá se acercaba sigilosamente y me daba un codazo suave. Oye, Aruno. ¿Quieres pastel hoy? Ahí fue cuando finalmente me di cuenta. Era ella quien lo quería. Le encantaban los dulces. Pero nunca lo decía en voz alta. Papá también lo descubrió. Pero él tampoco dijo nada. Simplemente siguió el juego en silencio. Así que mantuve nuestro pequeño ritual. Cada semana pasaba por la pastelería, compraba un pastelito y lo compartía con ella. Cada vez que nos sentábamos juntas, lo mordisqueábamos mientras ella fingía que me hacía un favor. Recordé aquel día hace años, cuando vendió por primera vez sus preciados pines de esmalte. Desde entonces, salvo en los cumpleaños, no había comido pastel. Ni una sola vez. Mi pastel de cumpleaños siempre lo elegían los dos. Juntos. ¿De ellos? Se los eligieron el uno al otro como regalo sorpresa. Resulta que a mamá le encantan los postres incluso más que a la mayoría de los niños. Mi cumpleaños cae justo en medio de las vacaciones de verano. Como se acercaba mi 11º cumpleaños, mamá dijo que tenía el mejor regalo planeado para este año. Nos mudábamos. Y la verdad es que la forma en que sucedió fue bastante ridícula. Cuando mis padres estaban ordenando, apartaron un montón de artículos raros de colección. Mercancía de edición limitada de sus franquicias favoritas. Resultó que muchos de esos artículos habían subido de valor. Muchísimo. Lo pusieron todo a la venta a través de una cuenta compartida. El mismo donde casualmente también publicaron un mensaje sobre buscar un nuevo lugar para vivir. Un día, mamá recibió un mensaje directo. Era de un usuario local con un adorable avatar de dibujos animados. Hola, profesor. Si compro todo esto, ¿podría hacerme un pequeño descuento? Solo redondea un poco hacia abajo, Obo. Además, vi tu publicación sobre la necesidad de un nuevo lugar. Pronto me mudaré al extranjero. Si te interesa, puedo alquilarte mi antiguo piso de 3 habitaciones por poco dinero. Así que mamá se llevó la mercancía y fue a ver al comprador y al apartamento. Fue amor a primera vista. Entregó los objetos de colección en el acto y firmó el contrato de alquiler ese mismo día. Así, el comprador se convirtió en nuestro nuevo propietario. El lugar era precioso. La dueña anterior solo se llevó sus pertenencias, dejando casi todos los muebles. Ni siquiera tuvimos que comprar nada nuevo. ¿Pero qué hizo que mis padres se pusieran a llorar? 2 paredes enteras de vitrinas empotradas. Perfecto para presumir de sus tesoros otaku. Esos también se quedaron. Al parecer, la dueña anterior era una chica adinerada que se mudó al extranjero por un largo tiempo. Y había enviado todos sus objetos de colección a su nuevo hogar. Mamá sonrió, impresionada. Más fans ricas y bondadosas como ella, por favor. Así que en mi 11º verano, ocurrió algo mágico.
Papá por fin pudo volver a dormir en una cama de verdad. Toda la mercancía que quedaba y todos nosotros conseguimos nuestras propias habitaciones. Y conseguí un escritorio de verdad. La altura era perfecta. La superficie era amplia. Incluso hacer la tarea me pareció más divertido. En mi cumpleaños, claro, mamá y papá me dieron algo extra. Papá tenía que trabajar ese día. Así que mamá me llevó al parque de diversiones y pasó todo el día conmigo. Pero me decepcioné un poco. Muchas atracciones tenían requisitos de altura. Y estuve a punto de pasar el corte. Seguí subiendo hasta las marcas de altura, estirándome, moviéndome, incluso de puntillas. Pero aún no llegué a los 140 centímetros. Hice pucheros y me miré los dedos de los pies. ¿Cuándo seré lo suficientemente alta?, le pregunté a mamá en voz baja. Pero en lugar de una respuesta, oí risas. Levanté la vista confundida. Allí estaba ella con el teléfono en la mano, tomándome fotos. Haruno no sabe subirse a la montaña rusa. Demasiado pequeño. Ja, 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 ja. Entonces me jaló de la mano y me arrastró por todo el parque, decidida a aprovecharlo al máximo. Terminé de pie junto a cada atracción como una pequeña asistente. Su bolso en un brazo, su teléfono en el otro. Viendo a mi madre gritar a todo pulmón desde cada atracción como una loca. Las entradas ya están pagadas, me dijo. Si no puedes subir, mamá tiene que subir por los dos. Nos quedamos en el parque hasta el anochecer. Y finalmente mi mamá me llevó a la noria. En una de las atracciones, yo era lo suficientemente alto como para subirme. La noria se elevaba lentamente hacia el cielo. Mamá sacó su teléfono e inició una videollamada con papá. La cabina de la góndola tenía una mesita en el centro con bancos curvos a ambos lados. La cabina se balanceaba un poco al subir. Mamá y yo nos sentamos frente a frente en la mesa. Me hizo un gesto para que me acercara y luego levantó el teléfono entre nosotras. En la pantalla se veía la cara sonriente de papá, llamando desde el asiento del conductor de su coche, aparcado en un lugar tranquilo solo por ese momento. Las norias llegaron arriba, dijo mamá de repente. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba planeando y sentí que se inclinaba para besarme la mejilla. Juntos, ella y papá dijeron, Haruno, te queremos. ¡Feliz cumpleaños! En lo más alto de la noria, no solo se respiraba romance. También se respiraba el amor más puro del mundo. En este 11º año de mi vida, un año sin grandes hitos, recibí el regalo de cumpleaños más especial de todos. Al bajar de la atracción, mamá no se dirigió a ninguna otra. Me tomó de la mano y me sacó directamente del parque de diversiones. En el estacionamiento vi nuestro auto esperando. Papá bajó la ventanilla. Sube. Voy a llevar a mis hijas a McDonald's. Fue un día muy feliz. Antes de empezar las clases, aprobé el examen de cinturón negro en taekwondo. Pero como aún no tenía la edad suficiente, el instructor dijo que había obtenido un precinto negro, cinturón negro de primera clase. Tendría que esperar a cumplir 15 años para ser reconocido oficialmente como primer dan. Recuerdo que me lo pregunté. ¿Importaba siquiera si era de primera clase o de primer dan? Al fin y al cabo aprobé el examen. Papá estaba encantado. Dijo que estaba un paso más cerca de convertirme en la heroína de anime de batalla que siempre había imaginado. Ahora solo faltaba que apareciera algún poder sobrenatural. No podía entender por qué incluso después de ascender y ganar más dinero, seguía aferrado al sueño de que su hija algún día salvaría el mundo. Incluso fantaseaba con el caos global. Papá. Se lo dije en serio. Estás equivocado. ¿No deberíamos esperar la paz mundial? Los mundos de los animes de batalla no son pacíficos. Pero no le importó. Levantó mi certificado como si fuera un trofeo, me tomó una foto y la publicó con orgullo en internet. Mi niña Haruno. Imagen.jpg. Por alguna razón, una vez que empiezas a avanzar en la escuela, el tiempo se acelera. Sin darme cuenta, la primaria estaba a punto de terminar. Parecía surrealista. Justo ayer parecía que estábamos hacinados en un apartamento de una habitación, con cada rincón lleno de figuras de mamá y papá y soportes acrílicos. ¿Y ahora?
Vivíamos en un espacioso apartamento de 3 habitaciones que dejó una chica que se iba al extranjero. Tenía mi propia habitación. Los numerosos esposos y esposas de papá y mamá también tenían su propio espacio. Acabábamos de terminar de pagar la hipoteca de la vieja casa. La alquilaron. Un fin de semana, entré en la misma panadería donde mamá me había inscrito con orgullo para obtener mi tarjeta de socio. Pero el cajero era alguien a quien no reconocí. Elegí un pastelito. Como siempre. ¿Tienes membresía?, preguntó mientras lo empaquetaba. Sí, dije. Emma, últimos 4 dígitos, 2113. El nombre de mamá estaba en la cuenta. Extendí la mano para coger la bolsa, pero la cajera la retiró. Necesito ver la tarjeta, dijo. Miré a mi alrededor. La dueña no estaba. Le dije que podía revisar la cuenta. Se descuenta automáticamente. Ya lo he hecho antes. Puedes verificarlo con los últimos 4 dígitos. Pero ella frunció el ceño y dejó mi pastel a un lado con un resoplido. Niños como tú. Mienten sin siquiera pensarlo. Si no tienes la tarjeta, no te quedes aquí desperdiciando espacio. Hay clientes de verdad detrás de ti. Ese día salí corriendo de la panadería llorando. No lo entendía. ¿Por qué antes estaba bien? Y de repente ya no. ¿Por qué me trataba como si estuviera robando? Mamá y papá nunca habían tenido una tarjeta física. El dueño nos lo dijo desde el principio. Solo había que registrarse con nombre y número de teléfono y usar los últimos 4 dígitos al pagar. De camino a casa, cuanto más lo pensaba, más triste me sentía. Sollocé todo el camino hasta la puerta. Y en cuanto mamá y papá entraron detrás de mí, no pude contenerlo más. Las lágrimas simplemente me salieron a borbotones. Mamá ni siquiera se cambió de ropa. Simplemente me abrazó. ¿Qué pasó, Haruno? ¿Quién acosaba a mi pequeña? Fue la primera vez que le abrí mi corazón. Escuchó en silencio y luego soltó una risita fría. No te preocupes, Haruno, dijo. Mañana, mamá irá contigo a echar un vistazo. Sinceramente quería decirle que no se molestara. Después de lo que pasó, ya ni siquiera me apetecía comer pastel. Pero cuando vi esa mirada tierna en sus ojos, pensé que quizás sí lo quería. Así que asentí. Al día siguiente mamá se puso un vestido bonito e incluso se maquilló. Papá también se contagió del espíritu navideño y se puso un traje completo. Siempre supe que mamá era hermosa. Tenía un rostro afilado y llamativo, y una postura imponente. En casa, tengo un álbum de fotos lleno de fotos de mis padres de pequeños. En aquella época usaban todo tipo de pelucas. ¡Qué curioso! Mamá siempre vestía ropa masculina, luciendo genial y guapa sin esfuerzo. Papá, en cambio, vestía tanto de hombre como de mujer. Sus rasgos ya eran suaves y delicados, y cuando se vestía de mujer, apenas podía reconocerlo. Solía mirar el álbum con la mirada yendo y viniendo entre las fotos y sus rostros reales, intentando comprenderlo todo. Al final, me confundí muchísimo. No lograba distinguir quién era mamá y quién papá. Pero hacía mucho que no veía a mamá vestida así. Al verla tan arreglada hoy, maquillada, peinada y con tacones, de repente pensé, así es como debe verse. Me tomó de la mano y entró en la panadería con papá detrás. La misma empleada del día anterior estaba en el mostrador. Mamá asintió levemente en su dirección. ¿Es ella? Asentí. La tienda estaba en silencio. Era la calma de la tarde. Mamá caminó lentamente alrededor de la tienda. Entonces me preguntó: ¿hay algo para beber? Lo pensé un segundo. Ahora tienen té de jazmín con leche y sagú de mango y pomelo embotellados. No sabía qué estaba planeando. Con calma escogió unos pasteles y se acercó a la caja. La empleada me vio y se puso un poco rígida. Aún así, siguió adelante. ¿Tienes tarjeta de socio?, respondió mamá con suavidad. Sí. 2113, a nombre de Emma. La mujer no dijo nada. Solo tocó la máquina y cargó el importe. Después de ver el total, su madre añadió: y un sagú de mango y pomelo, por favor.
Las bebidas estaban en una nevera cerca del mostrador. La cajera salió, cogió una y se la entregó. Pero mamá no la tomó. Se cruzó de brazos y miró a la chica con lentitud. Ya no hace falta una tarjeta física, ¿eh? Qué curioso. ¿No fuiste mucho más dura con mi hijo ayer? Algo en su tono debió alertar al dueño, que salió corriendo por la parte de atrás. Lo siento, señora, dijo sonriendo. Recientemente actualizamos nuestro sistema para usar tarjetas físicas. El empleado solo estaba siguiendo el protocolo. Aún no habías recogido el tuyo. Ven, déjame llevártelo. Mamá no le respondió. Simplemente se volvió hacia la cajera, sacó su teléfono y abrió un vídeo. Si solo fue un malentendido, dijo, seguro que no le importará verlo con nosotros. El vídeo era de la cámara de seguridad de la panadería. Papá había solicitado la grabación. Se congeló en el momento en que la empleada me miró con desprecio, con voz fría y rostro lleno de desdén. El dueño palideció e intentó suavizar la situación, indicándole al cajero que fuera a la parte de atrás. Pero antes de que pudiera irse, papá finalmente habló. ¿Dije que podías irte? Dio un paso al frente. Mi hija no es una ladrona. Disculpa. Había algo en su voz, tranquila pero autoritaria, que hacía que la gente retrocediera instintivamente. El empleado se estremeció y luego hizo una leve reverencia. Lo siento. La voz de mamá interrumpió. Hemos sido clientes leales. ¿Así tratas a los clientes habituales? No te importaba la verdad cuando eras solo un niño parado allí solo. Solo te echaste atrás ahora porque aparecimos. Papá se paró frente a mamá y me empujó suavemente hacia adelante. No tienes que disculparte con nosotros. No fuimos nosotros los que salimos lastimados. Discúlpate con mi hija. Si se siente un poco después de hoy, ninguno de ustedes podrá dormir tranquilo. Finalmente el cajero se giró hacia mí y me hizo una reverencia. Mis padres exigieron un reembolso completo del saldo no utilizado de la membresía. La tienda no discutió. Los miré a estos dos adultos que solían discutir, burlarse y nunca parecían tomarse nada en serio. Y en ese momento me di cuenta de que no soy el protagonista rodeado de héroes. Lo son. Mis padres son los verdaderos protagonistas. Y son increíbles. Para cuando llegué a la secundaria, todavía no habíamos conseguido comprar una casa en un buen distrito escolar. Mis calificaciones eran buenas, pero las normas de zonificación eran estrictas. Por muy buenos resultados que obtuviera en los exámenes, no podía entrar en las mejores escuelas públicas. Papá apretó la mandíbula. Ya nos mudamos una vez. No vamos a dejar que Aruno se conforme con menos en cuanto a educación. Así que me matricularon en una escuela privada muy conocida. Todos los carteles presumían de cómo la escuela se llevaba a los mejores profesores de todo el país. La secundaria significaba internado. Solo estaba en casa una vez a la semana. Comidas, alojamiento, todo estaba incluido. La matrícula era carísima. ¿La cafetería? Aún más cara. Mamá y papá me dieron suficiente dinero para cubrirlo todo. Suficiente para más pastelitos de los que podría comer. Pero era evidente que la situación en casa volvía a ser complicada. Aún así, nunca cancelaron mis clases de taekwondo ni de arte. Mamá empezó a trabajar más horas en su carrito de la calle. Y papá, que no tenía que estar en el trabajo hasta las 10 de la mañana, aún así se levantaba temprano para ayudarla con los preparativos. Cargaba el carrito con ella. Luego iba directo a la oficina. Quería decirles que me transfieran de nuevo a la escuela pública. La escuela privada es muy cara. Todavía puedo estudiar mucho en una secundaria normal. Pero antes de que pudiera decir nada, mamá sacó el folleto de la escuela y me lo mostró. Mira tu escuela. Hay piscina en la secundaria. El gimnasio es enorme. Hay muchísimas actividades extracurriculares. Las residencias son mejores que en algunas universidades. Y la biblioteca tiene su propio edificio. Recuerdo cuando era niña y vi que la natación era una opción para el examen físico, dijo. Pensé, ¿quién elige eso? ¿Dónde se hace el examen?
Después descubrí que algunos colegios tenían piscinas. Así que esos niños podían elegir natación. Yo tuve que correr los 800 metros completos como todos los demás. Ella me lo explicó todo con cuidado y paciencia. Estaba empezando a aceptarlo cuando sonrió y añadió, además, toda heroína de un juego otome o protagonista de un anime tiene un amigo de la infancia guapo y rico. Quizás conozcas al tuyo en esta escuela. Mamá. Gemí, con la cara ardiendo. Ahora sí que entendía lo que quería decir. Y era tan vergonzoso. Lo estaba haciendo de nuevo. Me volví hacia papá y le supliqué, papá, ¿me oyes? Estaba encorvado sobre su portátil, jugueteando con algo. Levantó la vista, miró a mamá y dijo con una sonrisa, sí. Sigue tan guapa como el día que la conocí. Me di por vencido. Aún así, la escuela privada tenía sus ventajas. Si sacabas buenas notas, daban becas, y eran generosas. Cuando recibí mi primer premio, me emocioné. Quería usarlo para ayudar en casa. Pero sabía que mamá y papá no lo aceptarían. Entonces, ¿cómo debería gastarlo? Dudé. Esa tarde la chica sentada frente a mí se giró y me preguntó, Haruno, ¿ves anime? La tienda acaba de sacar unas bolsas sorpresa nuevas. ¿Quieres que vayamos juntos? Se me iluminaron los ojos. Esa noche les dije a mis padres que saldría con amigos el sábado. Papá me transfirió $500. Si ves algo que te gusta, cómpralo, dijo. Lo rechacé. No pasa nada. Me dieron una beca. Haruno, eres increíble. Mamá sonrió radiante. Ni siquiera me preguntó cuánto había recibido. No paraba de elogiarme. Más tarde esa noche me colé en la habitación donde guardaban sus objetos de colección. Con el teléfono en la mano, busqué cada una de las IP que les encantaban. Con los años, no habían comprado nada nuevo. No conocía bien todos los fandoms, pero con la ayuda de un compañero de clase, compré un montón de sobres sorpresa misteriosos. La mayoría con nombres japoneses que no sabía leer. También compré merchandising nuevo de uno de los juegos viejos de mamá que acababa de lanzar una nueva tanda. Al llegar a casa, coloqué todo con cuidado en la mesa de centro de la sala. Estaba nervioso. ¿Les seguiría gustando esto? La ansiedad se desvaneció en cuanto entraron y vieron la mesa. Cariño, exclamó mamá, abrazando uno de los soportes de acrílico sin abrir. Se sentaron uno al lado del otro, abriendo una bolsa tras otra. Había tantos personajes. Ni siquiera reconocía la mayoría. Pero pronunciaban cada nombre con naturalidad, como si se reencontraran con viejos amigos. En ese momento me di cuenta de algo. No habían cambiado. Todavía amaban a estos personajes, estas historias. Simplemente lo dejaron todo de lado. Por mí. Esa noche, mientras me daban las buenas noches desde su habitación y yo respondía desde la mía, sonreí. Este nuevo apartamento tenía una insonorización excelente. Probablemente por eso no oí a través de las paredes, como los ojos de mamá se llenaban de lágrimas en los brazos de papá. Igual que me sentí en 6º grado. Una vez que has aprobado un examen de admisión, el siguiente siempre parece llegar demasiado rápido. Durante mis 3 años de secundaria, conseguí bastantes becas. Mamá y papá querían que me quedara en la misma institución privada durante la preparatoria. Pero yo sabía la verdad. ¿El apartamento que alquilábamos? El casero nos había dicho que planeaba venderlo. Mis padres querían comprarlo. Y la matrícula del instituto solo subiría a partir de ahí. Así que rechacé su plan. Insistí en solicitar ingreso a una escuela pública especializada. Justo antes de entrar a la preparatoria, obtuve oficialmente mi cinturón negro de 2º grado en taekwondo. Aún no tenía la edad suficiente para el examen de 3er grado. Pero no seguí después de eso. Incluso dejé de ir a clases de arte. La escuela pública Magnet era intensa. Todos los estudiantes eran de las mejores calificaciones. Un alumno excepcional. En la primaria y la secundaria, siempre estaba entre los mejores de mi clase. Aquí. Me mezclé con la multitud. La presión empezó a hacerme daño. Mamá y papá lo notaron.
Me sentaron y me dijeron, tranquilo, Haruno. Me quedé mirando con la mirada perdida cómo bajaba mi posición en la clasificación. Mamá, papá. Me han dado tanto. Todo ese dinero, todo ese apoyo. Si no entro en una buena universidad, si no puedo llegar a ser alguien importante, ¿no significaría que soy tonta? Mamá me acarició el pelo con suavidad. Ni hablar. Criarte es lo que se supone que deben hacer los padres. Papá asintió. Si el éxito se pudiera comprar, todos lo tendrían. Pero tú. Siempre has sido la protagonista. En nuestros corazones. Mamá se irguió como si hubiera tenido una epifanía. Exactamente. Que entres o no a una universidad de élite, que consigas un buen trabajo o no, nada de eso cambia nada. Eres nuestro personaje principal. Añadió con un guiño. ¿Sabes de qué trata el capítulo final de cada juego, Otome? De amarte a ti mismo. Eso es lo que quiero para ti también. No entré a la Ivy League. Pero sí a una universidad de primer nivel y muy bien clasificada. Y ahí fue cuando lo comprendí. En la escuela pública Magnet, me esforcé al máximo y solo quedé en la mitad del grupo. ¿Pero fuera de ella? Estaba por delante de la mayoría de mis compañeros. Mamá y papá finalmente compraron nuestro apartamento. Llegaron a un acuerdo de pago con el casero. Y para entonces la hipoteca era manejable. Las manos y mejillas de mamá se habían endurecido por los años de trabajar en el carrito de comida. Me organizaron una fiesta de graduación cálida y alegre. Los invitados eran en su mayoría vecinos cercanos. A algunos no los reconocí. Mamá me explicó que eran viejos amigos de las convenciones de anime de antaño. Gente con la que hacíamos cosplay. Cuando me dejó en la universidad, mamá lloró desconsoladamente. Yo me reí a medias. Me sorbí la nariz. Mamá, voy a la universidad. No desapareceré para siempre. Me dio una palmada en la espalda con una sonrisa llorosa. Lo sé. Solo te voy a extrañar. Yo también la extrañé. Era la primera vez en mi vida que estaba tan lejos de ellos. Hasta entonces, solo los veía durante las vacaciones de invierno y verano. Quizás era la presión que suponía la escuela pública Magnet. ¿Por la universidad? Me sentí casi relajado en comparación. La mayoría de los estudiantes con más éxito habían ido a universidades aún más competitivas. Y a mí me iba muy bien. Papá ya no hablaba de que yo salvara el mundo. El tiempo nos hace madurar a todos. Yo también. Mis padres también. Pero eso no significaba que hubieran cambiado por completo. Un día festivo traje a casa un montón de entradas para una convención de anime. La forma en que se les iluminaban los ojos, era como si volvieran a esa concurrida calle comercial. Mamá seguía con su carrito de perritos calientes. Pero ya no todos los días. Según papá, nuestra hija está en la universidad. Aparte de los gastos de manutención, no tenemos mucho más en qué gastar. Puede tomarse un descanso. Y tras años de ascensos, su sueldo había subido muchísimo. Siempre bromeaba diciendo que se aferraba a la empresa hasta la jubilación y que nunca la soltaría. Sus bonificaciones finalmente les permitieron pagar el resto de la hipoteca durante mi penúltimo año. Continué mis estudios de posgrado. Trabajé con un asesor de investigación. Me apoyaron incondicionalmente. Aunque a veces mamá suspiraba dramáticamente y decía que el protagonista masculino de mi hija aún no había aparecido. A los 23 empecé a salir con un chico de mi laboratorio. No fue una fiesta. Fue algo que creció lenta y naturalmente. Un día, en medio de la rutina, me confesó. Le dije que sí. Habíamos planeado visitar a mis padres durante las vacaciones. Pero durante una conversación sobre el futuro, me di cuenta de que era tremendamente sexista. En su visión, yo solo era cómplice. Le conté todo a mamá. Luego lo dejé. Bien por ti, dijo. En una relación, siempre eres lo primero. Y ahora a por la siguiente. Después de graduarme, volví a mi ciudad natal para trabajar. Había algo en estar cerca de mis padres que hacía que todo se sintiera mejor. A los 27, todavía no había conocido a la persona ideal.
Mis amigos se casaban uno tras otro. Pero estas dos personas, que me criaron como si fuera el centro del universo. Sobre todo mamá, que seguía preguntando en broma, ¿dónde está el protagonista masculino de mi hija? Nunca me presionaron para que me casara. Un día les pregunté por qué. Mamá se encogió de hombros. De joven, quería casarme con mi marido bidimensional y vivir felices para siempre. ¿Qué tiene de malo un poco de fantasía? Si nunca te casas bien. Si te enamoras de una chica, genial. Eres feliz, eso es todo lo que importa. Papá asintió muy serio. Ser feliz es el sentido de la vida. Así que aunque viva una vida normal, aunque nunca salve el mundo para mis padres, siempre seré la heroína más poderosa del universo. Y ellos son los personajes principales más importantes y extraordinarios de mi vida. Fin. Gracias por pasar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo.